Buenos días, ¿cómo están? Está lindo acá, ¿eh? Afuera, cuando salgamos, no vamos a creer esto, ¿no? Estamos re cómodos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios que nos da una oportunidad de estar acá en su casa de oración. La verdad tengo una envidia media sanita con ustedes porque me gustaría estar ahí, en su lugar. Porque estar acá es muy diferente. A veces, cuando le toca a uno por primera vez, ese no es el caso mío, gracias a Dios no es el caso mío, pero cuando a uno le toca por primera vez, empiezan los nervios, empiezan a jugar, ¿no? Pero es normal eso, ¿o no? ¿A quién no le pasa? Hasta mis alumnos de secundaria, cuando tienen que disertar un tema, se ponen como nerviosos, porque claro, y eso que estamos en el aula, son más chiquititos. Yo creo que para los que, si Dios lo permite, se le da la oportunidad, ¿dónde se puede practicar mejor? Los días miércoles. Los días miércoles vienen muy pocas personas, entonces uno dice, bueno, acá voy a aprovechar de practicar. Y eso sería bueno, para que todos participemos también. Pues mientras, bien, Luquitas, gracias, eso justamente iba a decir. Le voy a pedir aquí a mis hermanos de la plataforma que puedan tomar asiento porque vamos a ver un tema, y antes de entrar al tema, una bienvenida para aquellos que nos están escuchando a través de las plataformas, de la radio, de Facebook, YouTube le digo yo. Y también le quiero mandar un saludo a mi esposa, que está en Chile acompañando a su mamita. Gracias a Dios ella está bien, así que un enorme cariño para ella. Y bueno, vamos a indagar, traer algunos aspectos de este tema. Saben que este tema que vamos a ver hoy no se puede resumir en un sermón. Han habido seminarios de una semana con respecto al Espíritu Santo. En un sermón no se puede ver todo eso, porque si hablamos del Espíritu Santo, es un universo, hay muchas cosas, muchas cosas. Hoy vamos a ver un aspecto muy chiquitito de todo lo que involucra este ser maravilloso que es el Espíritu Santo. Acá nosotros estamos para aprender. Como digo siempre, este tema es para mí. Siempre usted vea que este tema es para mí. Yo no estoy excluido acá, es para todos acá. Todos tenemos que aprender. Nos damos porrazos, nos equivocamos y nos tenemos que levantar. Feliz sábado, un día más cerca del cielo. Lindo, ¿no? Un día más cerca del cielo. A ver, ¿sí? Esas palabras, pon tu espíritu en, ¿no les suena familiar a un himno? ¿Cuál es? No me digan el nombre, porque no, yo siempre le digo, ¿ves? Cuando estoy en el teclado, le digo, ¿cómo se llama? No, el 250. No, pero ¿cómo es? Entonces yo por el nombre, listo, lo ubico, lo conozco. Por supuesto que hay unos que no se conocen y ahí uno tiene que ir más a la parte de la partitura. Pon tu espíritu en, y después, a ver si alguien se acuerda. ¿Y después qué sigue? Muy bien, házmelo que se debiera. ¿Después qué sigue? Hazme puro en todo. ¿Libre de qué? ¿Ustedes notan que los himnos son sermones también? Son sermones. Usted siempre medite lo que dicen los himnos. Son sermones. Es un mensaje que me está diciendo a mí. A ver el himno principal, si se acuerdan. Abre mis ojos a la luz, muy bien. Y uno va meditando en los himnos. Y vuelvo a repetir, me gusta repetir las cosas porque como doy clase en la escuela, ve que los docentes saben, tiene que estar repitiendo para que los alumnos presten más atención. Vamos entonces a entrar de lleno al tema. A ver, ¿vamos con el tiempo? Sí, vamos a andar bien de tiempo. El tiempo es el enemigo número 1 para los que predican, porque a veces
Son muchas cosas que se tienen que decir y a veces se tiene que cortar por el tema del tiempo. Sed llenos del Espíritu. Siguiente. Voy a pedir, no sé si alguien me puede ayudar con un micrófono. Voy a dar 6 versículos, si alguien lo puede buscar, un voluntario, para así hacemos más rápido el trayecto de este tema. Bien, Efesios 5:18. Dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Mas sed llenos del Espíritu. Juan 3:34 dice: epa. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿A qué se debe que los cristianos hoy en día son tienen el Espíritu como por medida, o inyección al Espíritu Santo? Si el Señor, ¿qué dice Dios? Que nos da el Espíritu por medida. Él da todo el Espíritu. Siempre tenemos que ir a un escrito está. Él da todo el Espíritu. Y hay una pregunta que es media como incorrecta, decir: ¿cuánto tienes tú del Espíritu Santo? Esa pregunta está incorrecta. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Jesús o no? ¿Sí? Somos vasos espirituales, como este. Vaso espiritual. Una pregunta personal. ¿Cómo está tu vaso espiritual? ¿De qué cosa está lleno? Si este vaso estuviera llenito hasta arriba, tendría que estar lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros le damos un pequeño porcentaje al Espíritu que entra en nuestras vidas, solamente para mantenernos en la iglesia, para venir, nada más. Y hay cosas, obvio que hay, por supuesto, cosas que hay que estudiarlas más a fondo. El Espíritu Santo hace 4 cosas en el ser humano. Hace 4 cosas. El Espíritu Santo convence de pecado. Le presenta las pruebas de que Dios ha pagado por tus pecados. ¿Quién tiene Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando Él venga, ¿qué? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Bien, eso hace el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, todos los que estamos acá, ¿estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios o no? ¿Estamos convencidos? Cuando nosotros le hablamos de Dios a una persona, primero tiene que haber una relación de amistad, por supuesto, como Jesús lo hizo, ¿no? Tenemos que mostrarle a esa persona o convencerlo, entre comillas, quién es Dios. Y ahora viene el segundo paso. ¿Vamos claro acá? ¿Sí? Yo lo estoy resumiendo, hay muchas cosas que se pueden contar, pero como había dicho anteriormente, esto da para muchas cosas, ¿no? Ahora, vamos al segundo, a ver si anda esto. Bueno, el Espíritu Santo convierte al pecador, le cambia el sentido de la vida, le hace ir en un sentido totalmente diferente. Su vida dará, ¿qué? Testimonio de su convertimiento. ¿Quién tiene 1 Pedro 1, 22 y 23? Bien, vamos a leer esto.
escuchar mejor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Nosotros tenemos una simiente corruptible, ¿no? Llena de pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios en mi vida? Va a empezar a hacer una metamorfosis, va a empezar a cambiar mi vida. ¿Se entiende? Pero para llegar a eso, yo tengo que empezar a experimentar lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? El tercer, vamos con el tercero. Vamos a detenernos en el punto 2 y en el punto 3. Hoy vamos a analizar solamente esos dos puntos, en el punto 2 y en el punto 3. Vamos, ¿qué dice el tercero? A ver. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica al cristiano, lo liberta del poder del pecado, o sea, el ladrón ya no roba más, el fornicario ya no fornica más, no adultera más, el borracho ya no bebe más, etcétera, etcétera. El Espíritu corta, rompe todo ese poder que el pecado tiene sobre ustedes. ¿Es así o no? El Espíritu a usted lo está renovando, lo está haciendo cambiar. ¿Se acuerdan que hay personas que se transforman cuando escuchan el Evangelio? ¿Cuántas personas solamente por escuchar de Jesús ni siquiera condenó a personas, por ejemplo el caso de la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, pero le dio una condición a la mujer adúltera, le dio una condición, y esa condición es la que el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros: vete y no peques más. Uno dirá, pero ¿cómo eso? Si nosotros somos seres pecadores, vivimos pecando, vivimos cayéndonos y todo el tema. Cuando estás ahora alimentando la simiente espiritual de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Sed imitadores de mí, ¿o no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso también dijo Jesús, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nuestra vida se renueve, que se transforme. Es un proceso. A varios de nosotros nos lleva tiempo en transformarnos. A mí me lleva años todavía. Hay cosas que tengo que mejorar, sí, tengo que mejorar. Lo ideal es lo que Dios quiere, que nosotros seamos santos. Por eso que el Espíritu Santo santifica. Miren, hay una historia, no sé si ustedes la leyeron, esto pasó en Brasil. En la iglesia, en nuestra iglesia, un demonio se poseyó de una persona. ¡Wow! Hay que estar ahí en ese momento, ¿no? Y ese demonio, a través de esa persona, le empezó a sacar todos los pecados. Y vos sos un hipócrita, y vos que te crees, y vos que estás ahí dando el diezmo, y vos que y empezó a sacarle a todo. Hasta que llegó en el momento de una chica que le dijo, y vos, y no le podía decir nada a la chica, porque la chica estaba conectada con el Creador. Una señorita consagrada. Lo único que le dijo al demonio, vos sos fea. Lo único que le dijo, vos sos fea. Pero qué iglesia, ¿no? Quedó en vergüenza de todo. Yo le estoy diciendo una cosa que es real, hermano. ¿Quién conoce mejor nuestros corazones? Es Dios. A veces nosotros, no es de modo crítica, ¿no? Acá nos vemos las caras. Pero yo me pregunto, ¿de qué estaré alimentándome en el hogar? ¿Qué cosas estoy viendo en mi celular? ¿Qué cosas estoy viendo en la televisión? ¿Qué cosas me están produciendo realmente una edificación espiritual o le estoy dando el otro lugar?
Ahora vamos a entrar a la parte donde hay que decirlo, con todo dolor y alma, pero es una realidad, hermano, acá no podemos... La palabra de Dios fue hecha ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿y a qué me voy a detener? Para corregir. Esa parte no me gusta. Hermano, enséñeme eso, enséñeme, ¿sí? Para redarguir, debatimos un tema, perfecto, pero para corregir, el Señor te corrige, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, el Señor te corrige. ¿Y por qué no aceptamos la corrección, hermanos? ¿Por qué nos cuesta? Me acuerdo que una vez, ve que en el Face, pongan atención en esto. Yo no soy adicto al Face, yo publico más cosas de la iglesia, cosas del versículo, todo el tema. Me acuerdo que una persona de nuestra iglesia publicó algo, era hincha fanático de Boca, parece, y creo que había perdido con River, y puso unas malas palabras, la bronca, y yo le digo, hermano, disculpe con toda sinceridad, no sé cómo estarás vos, yo no me quiero meter en tu vida, pero sería mejor que trate de no poner malas palabras o sería otra cosa. ¿Y usted qué creen que pasó? En vez de decirme, la verdad, tiene razón, gracias, no. ¿Qué te crees vos? Tal. Y ¿por qué el ser humano es así? Porque nosotros tenemos un orgullo, hermano. Es el que tenemos que mejorar, el orgullo. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿o no? O alguien diga, sí, a mí me encanta que me corrijan. No. Por supuesto que uno lo tiene que decir con amor y cariño, ¿no? Porque tenemos que ser cuidadosos también. ¿Cómo les digo para que no se sienta, no? Porque estamos en una sociedad muy susceptible. El siguiente. Falta la obra sobrenatural para hacer un trabajo sobrenatural y en este punto la mayoría queda estancado. Hasta acá llegamos. Falta la obra sobrenatural. ¿Quién tiene Hechos 19, 11 y 12? Sí, Alicia. A ver, acá lo vamos a escuchar. Falta la obra sobrenatural. Escuchen bien, por favor, esto. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Amén. Falta esa parte. ¿Cuánta experiencia han habido, no? Yo he escuchado a pastores también dicen, es un gran problema. Hay un hermano, le dicen al pastor, ¿no? Hay un hermano que tiene un demonio, pastor, y queremos que usted lo vaya a visitar. No podemos sacar ese demonio. Es complicado. ¿Saben? El Espíritu Santo te va a dar la facultad incluso de hacer sanidades. Por favor, no confundamos las cosas, porque el enemigo de Dios también se va a hacer pasar por Dios, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar si esa persona que está haciendo sanidades es realmente usado por el Espíritu de Dios o usado por el otro? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus frutos o no? Vamos a ver el cuarto ítem. A ver, Luquitas, porfa. Jesús dijo a sus discípulos, estén en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién tiene Hechos 1:5? Bien.
¿Qué le dijo Jesús a su discípulo? Que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. A ver, escuchemos ahí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Gracias, muchas gracias. Vamos a leer una declaración muy fuerte de la hermana inspirada por Dios, por supuesto, ustedes ya la conocen. Nosotros decimos, yo por lo menos digo la pluma inspirada. Nosotros tenemos que despertar ahora la parte espiritual. La pluma inspirada por Dios en el libro. ¿Quién tiene el libro Palabras de Vida del Gran Maestro? ¿Alguien lo tiene? Bien. Es un libro extraordinario. Léanlo. Hablando de libros, miren, para los jóvenes les recomiendo, bueno, yo sé que Diana sabe mucho de literatura, pero le voy a recomendar en las vacaciones, ya que están los jóvenes, los estudiantes. Este libro, yo no sé, de ahí no quiero que lo vean bien, pero se llama Historia con Ángeles. Se los recomiendo muy. Usted empieza a leer este libro, ¡ja! Usted se va a atrapar de historias con ángeles. Muy, pero muy reconfortante. El otro libro que también se lo recomiendo, Escape a Dios. Escape a Dios. ¿Alguien lo leyó por la duda? Muy bien. ¡Ja! ¿Más de 5 veces? Muy buen libro. Habla un testimonio. Mire, si yo le cuento una historia de acá del libro, seguro, ay no, préstamelo por favor. No. ¿Les puedo contar una historia o no? No, yo por el tema del tiempo. Vamos a ver si... Pero hay una historia, es la historia de un hombre que escucha la voz de Dios. O sea, todo momento está escuchando a Dios. Que eso lo vamos a ver ahora en un ratito más. Muy bien. Seguimos. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola de las 10 vírgenes, están mencionando acá, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están, y esta es la parte muy dolorosa, están destituidos del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar más a hondo. ¿Qué es eso? Siguiente, por favor. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. A mí me sirve la teoría, pero la teoría y la práctica van de la mano. Cuando dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Y acá me voy a detener. ¿Qué carácter tengo yo? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter, ¿o no? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Y acá está el problema. Es una lucha contra yo mismo. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Hasta mismo Pablo se lamentaba, ¿por qué yo quiero hacer cosas para el bien y estoy lo opuesto? Y era una lucha continua que tenía Pablo. ¿Y no es la lucha que usted y yo tengo? ¿No es lo mismo, no? ¿Cómo construyo mi carácter? ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. El verdadero arrepentimiento es un permanente cambio de carácter y conducta. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando negó a Jesús, una mujer le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Y por qué le dijo, tú eres uno de ellos?
Porque los discípulos se parecen al maestro, ¿o no? Por tu forma de hablar, por tu conducta. Tú eres uno de ellos. No sos como nosotros. Vamos a ver un video, es cortito. Haga en cuenta que usted fuera el chofer del colectivo. Esto se tiene que aplicar a la práctica, hermano. No podemos vivir de teoría. Es fácil decirlo. El tema del carácter es muy complicado en nuestra vida. Es muy complicado. Es una lucha constante. Cuando una persona me habla mal, yo estallo como, ¿qué dice Proverbio? El mejor libro de la Biblia, el que te da consejos. La palabra áspera hace subir el furor, ¿o no? Si usted le habla mal, ¿qué hace el otro? Como un volcán, empieza como a hacer erupción, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Tengo que orar en el preciso momento para que no me encuentre distraído, ¿o no? No es fácil, ojo, no es fácil. Vamos a ver el siguiente video. Haga en cuenta que usted fuera el chofer del colectivo. ¿Qué haría usted? Esta niña lanzó su bebida al parabrisas de un autobús estacionado y en ese momento el conductor bajó enojado para reclamarle por lo que había hecho. Sin embargo, lo que la niña intentaba hacer lo tomó por sorpresa. Cuando el hombre estaba a punto de irse, la niña lanzó su gorra para llamar su atención. El conductor, sin entender lo que ocurría, dejó de lado su enojo y decidió escucharla. Resulta que la niña había visto a un pequeño perro que se había refugiado debajo del autobús. Sorprendido, el conductor fue a buscar una botella de agua para hidratar al perrito y se sintió muy agradecido de haber escuchado a la niña. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Dominar mi mente. Piensa primero antes de responder. No te alteres. Calmado. ¿Se entiende? Nosotros somos tan ansiosos. Enseguida vamos a la batalla, a la discusión. Cuando el Señor venga por segunda vez, lo único que vamos a conservar va a ser nuestro carácter. A los discípulos de Jesús les llevó tiempo en cambiar su carácter, ¿o no? Pedro. ¿Quién era el discípulo hijo del trueno? ¿Qué discípulo le cortó la oreja al soldado? Mire la reacción, ¿no? Y Jesús, como maestro, nos viene a enseñar: sed mansos y humildes. Pero nosotros tenemos esta lucha, no es fácil. No es fácil esta lucha. Siguiente, por favor, Luquitas. Testimonio. Vamos a leer un testimonio. Me van a acompañar ustedes en la lectura. En Hechos 26. Del 12 hasta el 25. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Testimonio de quién estamos hablando acá? De Pablo. Muy bien. Estaba frente al rey Agripa y su comitiva política, ¿no? Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Me detengo acá. Dice: levántate, porque a esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Siguiente, versículo el 17. Librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Le dio Jesús una misión a Pablo o no? ¿A quién? ¿A predicar el evangelio a quiénes?
a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez la palabra santo. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Saben por qué lo intentaron matar a Pablo? Al igual que le pasó a Jesús, y al igual que lo puede pasar a usted también, y a mí, por decir la verdad. Estudie eso. Por decir, ¿qué cosa? La verdad. Porque la verdad duele. A nosotros no nos gusta que lo digan verdades. No nos gusta que nos corrijan tampoco en nuestro estilo espiritual. ¿Se entiende? Porque somos seres que heredamos lamentablemente lo que es el orgullo. El orgullo enceguece en nuestra vida. No nos hace ver las cosas más allá de lo que tenemos que ver. Seguimos con la lectura. Dice que Pablo, en el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se acuerdan el primer paso? Convencer. Y acá hay una obra de arrepentimiento. Por eso vino Jesús, para que nosotros nos arrepintamos de los pecados que estamos. Porque si no hubiera venido Jesús, estaríamos todos condenados a muerte. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de...» Mire, ¿palabras de qué? Usted cuando cuenta un testimonio, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: yo no he hablado fuera de sí? No he hablado cosas en contra de la ley de Moisés, de los estatutos que nos dio. No, nada. Y por eso que Pablo ahí dice: yo he hablado palabras de verdad. Mira lo que le pasó a Pablo. Hechos 22, 17 y 18 dice: volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Siguiente, por favor. Vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán ¿qué? Tu testimonio. ¿Acerca de quién? Yo tengo que dar testimonio de mi fe. ¿En quién creo? ¿Qué decía Job? Yo de oídas te había oído, ahora mis ojos. Yo tengo que testificar quién es Dios en mi vida. Pero tengo que encontrarlo. Siguiente, por favor. Juan 3:33 dice: el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Festo, cuando escuchó el testimonio de Pablo, ¿qué le dijo? Estás loco, las muchas letras te matan. O sea que ¿qué dice también Pablo? Que para muchos el evangelio es locura. ¿Estás loco? Siguiente, por favor. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros, ¿a dónde? En la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Alguien de ustedes ha estado en la cárcel? Otra pregunta: ¿alguien ha ido a visitar a los presos en la cárcel? Tengo una experiencia para honra y gloria de Dios, por supuesto, para mostrar que hay un Dios real, un Dios verdadero.
Si su vida no tiene testimonio, usted es un cristiano muerto. ¿Se entiende? Pablo, cuando experimentó ese encuentro con Jesús, obedeció lo que Jesús le dijo. Empezó a predicarle a todos quienes se cruzasen en su camino. Hace poco nos encontramos con un ex adventista y le digo, ¿qué le pasó que no va más a la iglesia? No, mire, yo le voy a ser sincero, me decía él, que dentro de la iglesia yo vi gente tan hipócrita, su testimonio no daba poco que desear, y me harté de tantas cosas. Hablaron cosas de mí y me fui. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Dejó de mirar a blanco. Nosotros venimos a la iglesia a mirar a Cristo. Todos tenemos errores, ¿o no? Todos tenemos fallas. Pero tenemos que ser cartas abiertas también. Nosotros estamos acá para aprender, para perfeccionarnos. ¿Qué es lo que habla mejor en tu vida? ¿Tus palabras o tu vida? Toda mi vida fui adventista, pero era de esos adventistas que venía a la iglesia a calentar el asiento. Yo soy sincero con ustedes. Pero hubo un momento que me encontré con Dios. Usted cuando hace pactos con Dios, Dios nunca va a fallar sus pactos. Está en un momento tan mal económicamente que le dije, Señor, mira, si tú existes, mira, yo quiero que me des trabajo. Si tú me das trabajo, voy a trabajar en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes dan estudios bíblicos? ¿Puedo ver las manos? ¿Han dado también? Bueno, nosotros también hemos dado estudios bíblicos. Una de las cosas que el enemigo de Dios hace, esto es una verdad, esto es bíblico, no lo vamos a estudiar ahora, pero esto está en la Biblia. Una de las cosas que el enemigo hace, esa persona que quiere ese entusiasmo de estudiar la palabra de Dios y todo, le va a empezar a hacer problemas. No está en todos los casos, pero la mayoría de las cosas sí, le hace problemas. Nosotros teníamos 4 estudiantes, nos juntamos un día y yo le dije así a los chicos, lo único que les voy a pedir, por favor, que ahora en adelante van a tener que ponerse al día con las cosas de Dios, porque el enemigo va a empezar a hacer problemas. Sí. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, incluso a Pedro también? Pedro incluso dijo, no, Señor, ¿cómo te voy a negar? Yo soy fiel. Y estos alumnos dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar. El enemigo puso un problema, se deshizo. Quedamos ahí con los estudios bíblicos. Llegamos a la lección 5. ¿Por qué hace eso el enemigo? Porque él sabe que le está quedando poco tiempo. Él no quiere que usted se salve. Él no quiere que yo me salve. Él quiere que usted se pierda. Dice que el reino de los cielos es de los valientes. Así dicen, ¿no? Me acuerdo que el pastor en una junta dijo, hermano, tenemos un problema de pecadores. Hermano Grandón, ¿usted se animaría a predicar? No, nunca había predicado. Si no hay predicadores, sí, pastor, no hay problema. Amén, hermano. ¿Y sabe lo que me dice el pastor? Porque el reino de los cielos es de los valientes. Ya me había anticipado algo, parece que me hubiera anunciado el futuro. Pasaron muchas cosas. Cuando ya hice el pacto con Dios, Dios empezó a darme trabajo, a darme todo lo que yo necesitaba. Y empecé a trabajar en la obra de Dios. Por qué motivo estamos en Argentina viviendo. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Nos fuimos a Chile con la madre de mis hijas y
Y en esa junta nos dice el pastor eso. Me acuerdo que el primer sermón que tuve, hablé de la fe, que hay que estar en las buenas y en las malas con el Señor. Satanás también está escuchando. Ah, ¿vos amás a Dios? Vamos a ver hasta dónde vas a llegar. ¿Saben que pasó la semana de esa predicación y empezaron los problemas? No le voy a contar en detalle qué problemas, pero problemas que ni me esperaba. Y al final decidimos con la madre y mis hijas ir a Argentina, que teníamos la casa en Roca, y venderla, en vez de andar alquilando. Llegó la aduana. Señor, tenemos un problema con usted. Usted está detenido por esto. Haciendo un paréntesis, porque uno viste y dice, pero ¿de qué detuvieron? Satanás se engañó a nuestros primeros padres. ¿Qué será para nosotros? Lamentablemente yo caí en un engaño, y cuidado con el tema de las estafas, cuidado con lo que va a firmar. Yo firmé papeles. No le voy a contar en detalle porque es muy largo eso. Y caí en eso. Pero yo en ese momento, yo no estaba con la parte espiritual. Usted cuando tenga una decisión, hermano o hermana, pídale a Dios, consúltale a Dios. No voy a decir los nombres, pero me acuerdo que un matrimonio compró una moto. Una moto 0 kilómetros. La moto le salió fallada. Y yo lo primero que le pregunto, ¿usted le preguntaron a Dios? No. Por eso que uno se manda porrazo. Pregúntele a Dios. Hágase con Dios un socio. ¿Usted tiene planes? Pregúntele a Dios. Señor, ¿me convendrá? Pregúntele. Y Dios le va a responder de miles de formas. Así que en la aduana chilena me detienen, baje su equipaje, lo vamos a llevar a la cárcel. Usted busque un abogado, pero nosotros no podemos hacer nada más. Y usted imagínese cuando llegue a la cárcel, se puede encontrar con cualquier tipo de persona, ¿no? Llamé, le pedí al guardia si podía llamar a mi familia. Sí, ahí está el teléfono. Me respondió mi hija. Le conté, se la hago llorar, yo también. Estuve 7 días en la cárcel. Y en ese lugar encuentro a Dios. Llega un muchacho, antes de eso, esa noche solo en mi celda, me arrodillé. Le pedí a Dios que me mostrara con qué propósito estaba en ese lugar. Pero no le pedí que me sacara de ese lugar, solamente que me mostrara con qué propósito. La siguiente noche llega un muchacho, más o menos 20 años, un aspecto muy de malo, ¿no? Amigo, ¿qué le anduvo pasando? Y yo entrando en confianza, y caí en una estafa, todo. Y me daba ánimo el muchacho. Ánimo, no se desanime, usted va a salir libre. ¿Cuánta gente inocente cae en la cárcel y bueno, después sale libre? Luquitas, el siguiente, por favor. Vamos a cantar un himno, que es una oración. Cuando el muchacho me estaba hablando, ahora lo vamos a cantar. Libre del pecado.
Cuando el muchacho me estaba hablando, escucho la voz del Espíritu Santo. Esa voz no está, no existe en este mundo. ¿Se acuerdan que Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dice una parte que hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchó? Escucho una voz tan clarita y me habla acá al consciente. Me dice, hablarle de Dios a ese muchacho. Le empecé a hablar de Dios, le empecé a hablar de la segunda venida de Cristo. Él no conocía la historia de Noé, se la conté. ¿Cómo iba a ser la gente en los últimos tiempos? Y el muchacho me escuchaba. Siguiente noche, llega el muchacho, me toca el hombro y me dice, perdón, un detalle que se me escapó. ¿Viste? Que cuando uno cuenta la historia se escapan detalles. Este muchacho llegaba a la noche porque tenía reclusión nocturna. O sea, por portarse bien, lo largaban en el día, pero a la noche tenía que venir. Me toca el hombro y me dice, ¿por qué no me sigue hablando de Dios? ¿Sabe que anoche cuando usted me estaba hablando de Dios, sentí algo en el corazón que no se lo puedo describir? Mire, yo tengo amigos evangélicos de otra iglesia, denominaciones. Yo me burlaba de las cosas que hacían. Y usted anoche me estuvo hablando de Dios y hay algo, y lo volví a repetir, que no se lo puedo describir. Mire, llegué a mi casa, le conté a mi madre que había un hombre en la cárcel que me estaba hablando de Dios. Y mi madre me dice, escúchalo, hijo mío, que te va a salir bien para tu vida. Y mi hermanita en ese momento dice, hermanito, tuve un sueño ese día atrás. Y en ese sueño veía un enviado de Dios a hablarte el evangelio a ti. Y él empieza a contarme esa historia. ¿Sabe? Yo tengo un padre malo, borracho. No hacía la vida imposible a nosotros. Le pegaba a mi madre, a todos nosotros. Ahora está en una silla de ruedas. Tiene cáncer. Tiene pocos días de vida. Y este joven empieza a llorar. Dígame, por favor, yo amo a mi papá a pesar de lo malo que fue con nosotros. Lo amo, pero se me va a morir. Yo en ese momento traté de ser fuerte porque yo soy muy llorón. Y le dije así, mira, cuando llegues a tu casa, decirle a tu papá que esté a cuenta con Dios. Y cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, venga por segunda vez, lo va a resucitar a Él y a todos los que en Él creen. Siguiente noche, estoy haciendo corta la historia, Esta historia, si Dios lo contara, es un testimonio para honra y gloria de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de testimonio, hermano. Tenemos que encontrarnos con Dios en algún momento. Si yo no me hubiera encontrado con Dios en esa situación, yo capaz que hubiera seguido siendo el mismo. ¿O no? Esto es una crítica para mí. Siguiente noche. Escucho por segunda vez esta maravillosa voz y me dice, Jorge, no le hables más de Dios a este muchacho. Y yo entendí por qué. Nosotros no podemos ser porfiados ni cargantes de hablar el evangelio a una persona. Todos tenemos ansia de que ojalá se convierta y se bautice. Pero la obra del Espíritu Santo ya se hizo en ese joven. No puedo ser cargoso. El sábado me llevan, me ponen en cadenas, como todo un delincuente. Me llevan a juzgado. La señora que estaba frente ahí en el juzgado dice, mire, yo lo hallo muy difícil que usted salga libre. Porque usted firmó documentos y más encima pasó su documento. Su firma está ahí. La señora, cuando me dice, lo hallo muy, pero muy difícil que usted salga libre, escucho la voz de Dios.
Disculpen. Y me dice, Jorge, confía en mí, yo te voy a sacar de este problema. Pasaron los meses, cesante, sin trabajo. Encontraba trabajo, me pedían papel de antecedentes. Todo manchado, todo mal, todo mal. Así que usted, hermano, cuando usted encuentre que está todo mal en su vida, ¿por qué no me resulta tan bueno? Recuerde que el maestro está en silencio viendo el examen, ¿o no? Haciendo corta la historia, se destruyó mi hogar. Una vez por mes tenía que ir al juzgado a firmar, si no firmaba dentro de la cárcel. Me acuerdo que en marzo de 2005 prendo el televisor, estaba el pastor Bullón. Y el pastor Bullón te queda mirando así fijamente y te apunta con el dedo. Si tú en tu vida tienes un problema que no lo puedes solucionar, pídele a Dios. Él es el único que te va a solucionar tu problema. Yo me largué a llorar y escucho la voz de vuelta del Espíritu Santo. Jorge, confía en mí. Yo te voy a sacar de este problema. Y usted cuando está en medio de las tempestades, en medio de los problemas, tiene más preguntas que respuestas. Y yo tenía más preguntas. Señor, ¿por qué me están pasando todas estas cosas a mí? Si yo te sirvo en la iglesia, ahí está donde está Satanás, haciendo eso es lo que yo quiero, que se retraiga. Por eso cuando usted se toma de la mano de Dios, al igual que Pablo, ¿cómo murieron los discípulos? Pablo pasó por, usted lee la vida de Pablo, tempestades, hambre, pasó por todo. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, bienvenido al dolor. En el mundo tendréis. Pasaron los meses, se destruyó mi hogar y todos los meses a firmar hasta que un día me despidieron del trabajo. Y un día en la ciudad de Temuco, mirando al cielo, Señor, ¿y ahora qué hago? Con todo lo que me había pasado en mi matrimonio, me había olvidado que tenía que firmar al juzgado. Y la voz del Espíritu me dice, anda al juzgado, no te olvides que tienes que firmar. Claro, gracias Señor. Fui al juzgado y la señora me dice, le tengo una excelente noticia. Usted sale libre del todo. El juez comprobó que había más de 300 casos. Más de 300 casos. Así que usted sale libre. Ay, gracias, gracias Señor. Tenga su cheque. ¿Qué cheque? El gobierno por ley, usted paga una fianza, ¿cierto? Sí, el gobierno por ley le devuelve esa plata. Y yo sin trabajo, empezaron a llover las bendiciones, hermano. ¿Sabe, hermanos? Fui al banco a cobrar mi cheque y ese mismo día llega un hermano y me llama, Jorgito, ¿qué tienes que hacer esta noche? Nada, le digo, pues te invito a casa. Estaba de cumpleaños, 2 hermanos sacan su billetera y me pasan plata, y me dan plata. Pero, ¿qué es esto? No, Jorgito, no diga nada. Ese día me hice casi medio sueldo. Empezaron a llover las bendiciones. Usted cuando pasa la tempestad, listo, basta. ¿Qué dice Dios? Ya la prueba de mi siervo fue probada, listo. ¿Qué le dijo a Job? Yo no me quiero comparar con Job, pero a Job, ¿qué le dijo? Basta, listo. Por eso que los himnos son un sermón. Pon tu espíritu. ¿Qué espíritu tengo en mi vida hoy? Nosotros somos cartas leídas a los demás. Mi esposa, que tengo actualmente, es un instrumento de Dios también. Ella también ha vivido situaciones y testimonios que hemos vivido como matrimonio. Dios dará premios a los que venzan. Apocalipsis 2:11 dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Siguiente. Apocalipsis 2:17,
nos dará de comer del maná escondido. Siguiente. Nos dará una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Siguiente. Apocalipsis 2:26. Nos dará autoridad para regir a las naciones. Qué lindos premios, ¿no? Pero solamente ¿a quién? A los que venzan. Por eso que es importante, y no se pregunte, ¿dónde está Dios? No, porque el enemigo lo hace dudar a usted. ¿Dónde está Dios? En las tragedias. Nosotros tenemos una mente tan chiquitita, nunca vamos a poder entender la mentalidad de Dios. Consejos. Vamos, al primero. Y ya con esto terminamos, hermano. Dios no te escogió para la derrota. Él nos selecciona perdedores. Así que levántate, que en Cristo somos más que vencedores. Siguiente, por favor. Si tu vida es difícil, siéntete elegido. Dios prueba a sus guerreros en las más feroces batallas, ¿o no? Cuando venían los filisteos y los israelitas tenían miedo, ¡ay, eso es un gigante, no vamos a poder! Y todo el tema. Un mocosito así chiquitito, me imagino, ¿no? ¿Y quién es ese que viene a insultar el nombre de Jehová? Increíble, maravilloso. Siguiente, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Tengo que orar todos los días, las 24 horas del día, porque no sé si el día de mañana me va a tocar un problema. ¿Y cómo lo voy a asumir? Tengo que estar completamente en consagración diaria para que el Señor después te guíe, para que el Señor te vaya conduciendo en tu vida. Y ahí es donde está la felicidad del cristiano. Por eso que los cristianos tienen que ser felices, porque tenemos un Dios maravilloso. Siguiente, por favor. Ya terminamos. El secreto de los que triunfan es oír primero. Tiene que usted repetimos. ¿Qué tiene que hacer usted cuando quiere hacer un negocio o quiera comprar algo que usted desea? No que desea Dios. Tengo que primero preguntarle a Dios. Siguiente, por favor. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No están convencidos? ¿Sí o no? Sigamos. Disculpe que me altero un poquito, ¿no? Pero seguimos. No dejes a Dios en el último renglón. Permite que Él sea el título de tu historia cada día. Siguiente, por favor. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo por tema de tiempo no le voy a contar. A ver, humildemente se lo digo. Yo no soy ejemplo de nadie. El mayor ejemplo es Dios. Usted tiene que atestiguar que Dios es veraz, es verdadero. Es un Dios real. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Grecia y empezaron los griegos a adorarlo como dioses? Y Pablo le paró la mano. Paren un poquito. Es el Espíritu de Dios el que da poder en estas cosas, las sanaciones. Yo soy un hombre de carne y hueso como ustedes. Es el Espíritu de Dios. Es Dios. Tenemos que rezar el nombre de Dios. Siguiente, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Por eso que el pastor cuando me dice, amén hermano, que el reino de los cielos de los valientes, yo hasta ahí no tenía ningún problema. Todos tenemos problemas, grandes, pequeños. Pero si usted se toma de la mano de Dios, ¿sabe cómo Dios le va a solucionar el problema? A mí me solucionó un problema que no tenía. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dios me solucionó un problema que humanamente no era posible. Y yo le agradezco a Dios por todas esas maravillas que ha hecho. Siguiente, ya terminamos, no se impacienten. Consulta a Dios antes de cada decisión. Consulta. ¿Cómo te va a responder Dios? ¿Cómo te responde Dios? De varias formas. ¿A través de su palabra? ¿Sí o no? Bien, a través de un hermano que te va a dar un consejo. Un anciano. Por eso es que nosotros tenemos que orar mucho por los ancianos.
porque son el primer blanco de Satanás. Los ancianos, los líderes que están en la iglesia. Consulta a Dios antes de cada decisión. Al igual que ese matrimonio, ¿no? Se compró la moto, qué linda la moto, pero le salió fallada. ¿Le consultaron a Dios? No. Listo. Seguimos. La última. Esto es lo mejor. En la vida hay muchas metas, pero ninguna es mejor que esta. ¿Usted quiere recibir esta corona? ¿Amén o no? Yo quiero recibir mi corona. Hay coronas que se van a brillar más que otras, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle al Señor, si hemos estado mal, si tu vaso está lleno de muchas cosas que no son realmente edificantes, empieza, hermano, a limpiar su vida. Empiece a limpiar su vida. Mi vaso tiene que estar lleno del poder de Dios en todo. Que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría. Busquemos al Señor en oración. Consagremos nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Le voy a invitar que se pongan de pie para hacer una renovación en nuestra vida espiritual. Siempre tenemos que estar renovándonos. Oremos. Padre Celestial, gracias por escuchar tu mensaje. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar. Sabemos que hay cosas que tenemos que limpiar en nuestra vida. Señor, perdónanos. No queremos ser como el pueblo de Israel, que siempre se vivía quejando, siempre nada le caía bien. Señor, queremos estar tomados de tu mano día a día. Pero para ello sabemos que tenemos que lidiar contra el yo mismo, contra este carácter podrido que yo tengo, sucio ante su presencia. Queremos, Señor, pedir una bendición, que tú bendigas a tu iglesia, a los miembros. Y esa semana de oración, que podamos estar todos reunidos a esa hora, en la mañana, buscándote, Señor, renovando nuestro corazón, nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.